Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Buenos días, iglesia. Continuamos con el estudio de Mateo 8 y hoy nos corresponde leer del 14 al 17. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que nos revele, nos ilumine a través de la palabra que nos quiere enseñar hoy para este día el Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que seas tú iluminándonos a través de tu palabra para llevar a la práctica en este día esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces comencemos. Cuando entró Jesús en casa de Pedro, cuando Jesús llega a tu casa, cuando llega a tu vida, hay sanidad. Aquí nos está narrando un hecho más íntimo, si así lo podemos entender, porque llega el Señor Jesús a casa de Pedro. No es como en los dos anteriores textos bíblicos que hemos leído, que hay multitudes y el Señor sana a un leproso, ni la fe del centurión, de cómo el Señor sana a ese siervo de ese centurión y lo hace de esta manera donde hay multitudes observando. Aquí entra de una manera más íntima el Señor sanando a la suegra de Pedro. Donde el Señor llega, hay sanidad. Dios ve tu condición. Dios conoce nuestra condición. Dice este versículo bíblico, leemos, cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio. Él observó cómo estaba su suegra. No nos dice el nombre, nos dice el parentesco de que era la suegra de Pedro. Pero nos dice que el Señor le tocó. Cuando hay un toque de Dios en nuestra vida, somos sanados. La fiebre la dejó, la fiebre se le quitó, pero hubo una reacción, una respuesta a ese milagro de parte de esta mujer, la suegra de Pedro, y es que comenzó a servirle. Y este habla de un verbo continuado, continuamente, una condición de que debemos permanecer en él, una condición de agradecimiento. Es la que debe de haber esa reacción de nosotros ante la llegada de que Jesús un día salió a nuestro encuentro y llegó para sanarnos de esa condición que estábamos. En este bloque de estos textos bíblicos de Mateo 8 hasta este versículo 17, vemos cómo Dios en la persona de Jesús se compadece. Y aun cuando era 100% hombre Jesús, pero también 100% divino, Jesús, después de este sermón del monte que trabajamos, después de esa condición de haber estado predicando, después de haber estado enseñando, Él se sigue compadeciendo y creemos que también se cansaba, pero aún así seguía siendo ese instrumento como Dios, sanando y limpiando. Cuando digo instrumento con todo el respeto, es que si nosotros nos acercamos, vuelvo y digo, confiadamente a Dios, Él nos sana. Habla de una fe y esta fe es que estemos cerquita de Él. ¿Y cuál ha sido tu reacción y mi reacción después de
haber llegado Jesús a nuestra vida y permitirnos en su condición de Dios, de regalarnos esa salvación y de reconciliarnos con el Padre a través de Jesús. Él vino a este mundo no para condenarlo, sino para llamarnos al arrepentimiento y para sanarnos. Y esto ocurrió para que se cumpliera esa profecía de Isaías 53:4 que habla: Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero Él no solo sanó a esta mujer, la suegra de Pedro, sino también dice que al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Y yo quiero leerles Juan 15, el versículo 3. Es una forma también del Señor sanar y sacar todos esos malos espíritus que puedan haber en el corazón, en el ser interior de una persona. Y dice el Señor en Juan 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y es muy importante que nosotros permanezcamos en el Señor y debemos de permanecer en comunión con Él. Y Él sanó y Él expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Pero nosotros debemos de permanecer en Cristo. Es decir, a través de su palabra podemos entender que tenemos esa sanidad, que tenemos esa condición de vivir en una comunión con Él. Quiero leerles Mateo 12 para que entendamos por qué debemos de permanecer en Él, porque apartados de Él, nada bueno podemos hacer. Pero Él dice en Mateo 12, con respecto a esto de la expulsión de los demonios, Mateo 12, versículo 43, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Claramente, a través de la palabra de Dios, entendemos de cuánto nosotros debemos tomarnos en serio el vivir por fe. Romanos 1:17 al final dice que el justo por la fe vivirá. Dios nos ha limpiado. Debemos de valorar no solo el regalo de salvación que Él nos ha dado, sino que nos ha adoptado como sus hijos y permanezcamos a través de la fe, porque el vínculo de nosotros con Jesús es a través de la fe y debemos de alimentar esa fe. Y claramente la palabra de Dios nos dice que lo que nos limpia es su palabra. De esta manera fue como Él expulsó. Y ya en un cristiano no puede haber posesión, pero sí puede haber opresión de todas esas fuerzas del mal. Mantengámonos arraigados y cimentados en la palabra de Dios. Y con Él, de nuestra parte, es que vamos a ser más que vencedores. Y esa es la fe que debemos de experimentar como hijos de Dios, siempre acudir ante toda circunstancia, sea de enfermedad, sea cualquier circunstancia que estemos viviendo hoy día en nuestra vida, acudir a Él y podemos confiadamente entrar, pedirle, buscarle y llamarlo y Él va a contestar conforme a su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta y Él no nos va a dejar desamparados. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que vivamos una comunión íntima con Él a través de su palabra. Es lo que Él nos está hablando en este día. Padre, te doy gracias por tu palabra y gracias porque a cada casa, a cada sitio, a cada persona donde tú llegas, hay sanidad, hay liberación.
Pero te rogamos que nos ayudes a mantenernos limpios, alimentando nuestra fe a través de tu palabra. Y nuestra fe está en ti, no en nuestras propias experiencias, no en nuestros propios conceptos, sino en tu palabra, Señor. Gracias porque es tu palabra la que me limpia y gracias porque eres tú, Señor, quien me llamas a que permanezca en ti. Es un gran privilegio que hoy permanezca alineado a tu palabra, viviéndola e invitando a otros a Cristo a través de mi testimonio y compartiendo tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, que lo que hoy aprendimos, recordémoslo y vivámoslo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.